Acosta, que estuvo en la presentación del libro anterior y nos va a contar un poco qué pasó. Su libro se llama Dictaduras Mineras. Bueno, primero gracias acá a las compañeras por permitirme comunicar lo que sucedió con Dictaduras Mineras. Estaba programado para hoy a las 17:30 en la Sala Tito Francia, pero bueno, fue sacado de la programación y el flyer también sacado de circulación para que no se difunda. Así que bueno, entre la red de asambleas, comunidades en lucha, compañeros, medios alternativos ayudaron a que se difunda lo más posible. Pero bueno, indudablemente las voces de los pueblos, las comunidades en lucha, que estamos hace muchos años defendiendo el agua, la vida de los territorios frente al avance de la megaminería, son voces que a lo mejor no quieren escucharse en todos lados, y por eso hablamos de dictaduras mineras, no solo porque tienen las leyes hechas a su medida, la complicidad de todo un aparato institucional. Cuando eso se termina, van por la represión para imponerse, aunque no tengan licencia social, como sucede en Mendoza y en tantos otros lugares del mundo, porque no es un problema de acá, sino que es un problema mundial. Así que bueno, por lo menos agradecerles esta posibilidad y que bueno, aunque intenten que no se difunda o que nuestras voces no se escuchen, ya es tarde porque ya están escuchadas. Ya Mendoza y tantas provincias, tantos países y comunidades en el mundo lo estamos haciendo hace mucho tiempo y vamos a seguir estando. Así que no a la mina, sí a la vida. El agua y la vida no se negocian, así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esta presentación también, si bien estaba en la grilla, no la difundieron en las redes sociales. Justo las dos que hablaban de minería no se difundieron. Bueno, esta censura es parte de, no es un hecho aislado, sino que Cornejo y de la mano de la justicia vienen avanzando porque estamos en un proceso de resistencia a la minera San Jorge, que no es nuevo, hace ya 15 años que se viene resistiendo a ese proyecto, y este gobierno tenemos dos compañeros de la Asamblea de Uspallata con causas abiertas por esto. Uno es Federico Soria, que es parte del libro que estamos presentando ahora, de los capítulos que escribimos con Julia, y él cuenta un poco la historia de resistencia de San Jorge, que es una historia larga. Este libro nace como parte de una apuesta para intervenir en la realidad, es parte de la editorial IPS, Instituto del Pensamiento Socialista, que tiene un stand en la feria, acá al final, que después los invitamos y las invitamos a compartir un vino y seguir charlando sobre el tema, y que conozcan la producción que tenemos. Esto es un libro militante, es un libro accesible. Si se dan una vuelta son precios accesibles en relación a otras librerías, porque lo que queremos es que llegue a la gente, que se discuta, que sirva como una herramienta, como dice Marx, un arma para la crítica. Porque el extractivismo no solamente avanza con represión, con topadoras, sino también avanza con censura y con ideas, con discursos. Entonces, en ese marco hay que disputar también esos discursos, esos imaginarios, y por eso dentro del IPS hemos sacado una colección de ecología y marxismo que lo he puesto en nuestra vitrina del pincel. Tenemos Rojo Fuego de Esteban Mercatante y Ecomunismo de Ariel Petruccelli, que son producciones nuestras de la editorial. Y también hay dos libros que son traducciones, que además hemos prologado, compañeros nuestros que trabajan estos temas, que es La ecología de Marx y La naturaleza contra el capital. Todos libros muy buenos y recomendables, así que los invito a acercarse después al estado.
Bueno, ¿en qué contexto presentamos este libro? Lenin definía en la época de la etapa imperialista, pero que se aplica perfectamente a la actualidad, como una etapa de guerras, crisis y revoluciones. Estamos en un contexto desde el 2008, una crisis económica, financiera que no se resuelve. Por otro lado tenemos guerras, como la de Ucrania, tensiones entre China y Estados Unidos, pero también guerras como el genocidio que está pasando, que está perpetrando el Estado de Israel sobre el pueblo de Gaza. Es más, en este momento, la flotilla que llevaba, de 40 embarcaciones que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada y algunos hablan de secuestro, para evitar que llegue ayuda a personas que están muriéndose literal de hambre y que cuando van a buscar comida las acribillan enfrente de los ojos de sus compañeros, de sus madres, a los hijos, bueno, lo que sabrán. Pero también hay resistencias, la flotilla es parte de eso, los levantamientos que hay a lo largo del mundo, hay resistencias, hay revueltas. A cada uno de esos ataques hay respuestas por parte de la población. Y hay una crisis, que es la que nos convoca hoy, que es una crisis que atraviesa todas estas que hemos estado hablando hasta ahora, que es la crisis climática y ecológica, que está totalmente vinculada al desarrollo capitalista, porque el origen del cambio climático tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, que tiene que ver con la producción a partir de hidrocarburos, que genera un efecto invernadero, que como dice la palabra, genera como un invernadero en la Tierra, donde entran los rayos del sol, cada vez pueden salir menos, permite la vida en la Tierra, pero eso, mientras menos pueden salir, se va produciendo lo que conocemos como calentamiento global. Ese calentamiento global, que es de, hasta ahora, un 1,1 de grados centígrados, que puede sonar a poco, pero para la Tierra es mucho, y además ha sido en muy poco tiempo. Entonces eso es lo que va a generar el cambio climático, esa crisis, y que cada vez haya más cantidad y más fuertes los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, cada vez hay más inundaciones, cada vez hay más tornados, más sequía, más olas de calor, más olas de frío, porque yo siempre lo explico como, no es lo mismo que se cambie la temperatura, no sé, un ambiente con un aire acondicionado, a que se cambie la temperatura corporal. Cuando nosotros nos da fiebre, se nos descalabra el cuerpo, temblamos, transpiramos. Bueno, lo mismo pasa con la Tierra. Ese calor genera todos estos eventos climáticos extremos. Y eso, si seguimos como venimos, va a estar cada vez peor. No les tengo buenas noticias. Después al final sí hablar de buenas noticias. Entonces hay que tomar medidas urgentes. Porque, ¿qué pasa? No podemos esperar que las mismas personas que nos llevaron a donde estamos tomen cartas en el asunto. Sería medio ilógico pensar así. Incluso un geógrafo, David Harvey, dice, bueno, el capitalismo puede sobrevivir perfectamente a una crisis ambiental. Y no solo eso, se adapta, qué sé yo, sino que a veces comercializa y capitaliza esas salidas o esos ajustes que hace a los problemas ambientales. Por ejemplo, el greenwashing, que el greenwashing es como el lavado verde, entonces, o los bonos de carbono, los autos eléctricos, son todas formas de te vendo el problema y la solución. ¿Vieron cuando Villavicencio te decía que por cada botella PET te plantaba un árbol en otro lado? Bueno, es como, bueno, contaminás, las botellas PET son de las que más aportan a los residuos urbanos, pero te planta un arbolito por otro lado. Bueno, los bonos de carbono son lo mismo, pero con países y empresas. Contamino por acá, pero te planto un árbol por otro lado. O sea, nunca disminuir la contaminación, sino ir compensando. Y este modelo no es que, bueno, lo vamos a pasar y en algún momento vamos a superar.
No, es parte estructural de este sistema, así funciona, es así. O sea, no va a cambiar, no es que en algún momento, si seguimos como venimos, va a mejorar. A menos que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene para decir este libro ante esto? Porque digamos que estamos en el horno, digamos que la crisis climática es grave, que el cambio climático es grave, ya lo sabemos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Hay una idea más mainstream que el discurso dominante, que es lo que dice, bueno, el problema es la humanidad, así en abstracto. Todos somos el problema. Si todos somos el problema, no hay el problema y bueno, nadie se hace cargo. Y hay, o el problema somos los consumidores, o que no reciclamos, que consumimos demasiado. Entonces, culpar a las personas individuales. Por un lado, eso, bueno, el marxismo nos da herramientas para ver que, para cuestionar esto, que no es la culpa del individuo, porque lo único que falta, encima que somos los que sufrimos las inundaciones, las catástrofes naturales, también somos las causantes. Bueno, para sacarles un poco de culpa sobre esto, lo que vamos a buscar es analizar las relaciones sociales, porque por ejemplo, en relación al consumismo, no es lo mismo lo que consume una persona en Latinoamérica o en África, imagínense, que lo que se consume en el primer mundo. Eso por un lado. Pero además entre clases sociales, no es lo mismo lo que consumimos la clase trabajadora que lo que consume o lo que aporta a los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático, una empresa. Por ejemplo, un centenar de empresas, sobre todo petroleras básicamente, son las responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces está bien que estemos reciclando, que tratemos de ir en bici en vez del auto a trabajar, pero seamos hagámoslo, pero seamos conscientes de que además hay que luchar para que esas empresas dejen de ser las que controlan la forma de producir. Entonces acá nosotros en estos libros tomamos a Marx, no porque Marx haya sido ecologista en el sentido que hoy entendemos que es ecologista, sino porque nos da las herramientas para entender la crisis ecológica como parte del modo de acumulación capitalista. Él propone un concepto que es el de metabolismo, que sería la relación entre la sociedad y la naturaleza, la transformación de la naturaleza mediante el proceso de trabajo, y cómo ese metabolismo, esa relación se fractura, porque la lógica de acumulación del capital prioriza la extracción, la explotación, a los tiempos que requiere la naturaleza para regenerarse o reproducirse. Entonces a eso se le llama fractura metabólica. Él lo analizó hace mucho tiempo con el caso del suelo y los fertilizantes, cómo se va perdiendo, esto todo asociado a la migración campo-ciudad, la producción industrial, y cómo la pérdida de fertilidad en los suelos en un lugar hizo necesario traer guano de islas lejanas para fertilizar los suelos, que se perdieron la fertilidad porque se producía más de lo que se podía producir, y eso que suena muy lógico racionalmente no tiene sentido de estar buscando, porque las tierras ya tenían fertilidad. Bueno, así funciona el capitalismo. Entonces, en ese sistema que cada vez va agotando los recursos, los va contaminando, Marx decía hace ya más de un siglo y medio que el capitalismo tiende a destruir las dos únicas fuentes de riqueza que tenemos, que somos básicamente los humanos, la especie humana y la naturaleza. Y esa lógica de hace siglo y medio sigue en la actualidad, por eso sacamos este libro. En el libro analizamos distintos ejemplos de extractivismo. Hay bueno, de megaminería va a hablar la Julia y un poco la Andrea, pero también trabajamos el caso del fracking, que es una forma de extracción de hidrocarburos no convencional, que básicamente se basa en fracturar la tierra y eso suele contaminar llega a las napas freáticas y contamina. El litio, que ahora está muy en boga porque Argentina es parte del triángulo del litio con otros países, que se usa
ahí hay una contradicción porque se usa de excusa los autos eléctricos y una salida como de los usos con hidrocarburos, los autos con hidrocarburos, pero para llegar a un auto eléctrico necesitas hacer extractivismo, que es la forma con la que se extrae el litio. También hay un capítulo sobre agronegocio, que bueno, el agronegocio, principalmente en el caso de Argentina con la soja, tiene todo un circuito, una forma de producción que implica contaminación, que implica dependencia, que implica agotamiento de los suelos, y todo para alimentar a la población argentina, por supuesto. Para sostener un negocio de exportación que se concentra en pocas manos, bueno, lo hemos visto ahora hace poco, quiénes son los que exportan, y básicamente para generar divisas, para pagar una deuda de la cual tampoco nos hemos visto beneficiados. Y todo estos extractivismos y muchos más, porque después de sacar este libro hay gente que se ha acercado y ha dicho, ay, hay un caso de extractivismo en mi provincia, así que invitados a hacer el segundo volumen del libro, apodan y suman a la gran fractura, como una gran fractura metabólica que sería el cambio climático. Bueno, además, esto que decíamos de que no es solamente una política equivocada, que bueno, es un error, es un accidente, sino que es parte misma de la forma de acumulación capitalista dependiente de los países dependientes, porque somos los que en general sufrimos este tipo de explotaciones. Somos las zonas de enclave, las zonas de sacrificio también se les denomina, donde se militarizan y se subordinan los intereses de las comunidades locales a las transnacionales. Y no solo eso, hay países donde están contabilizados los muertos, los asesinatos de militantes ambientalistas. Eso es gravísimo. ¿En qué momento tuvimos que empezar a contar a las personas que mueren y asesinan por defender a los territorios? Entonces, el extractivismo no se puede entender sin entender la división internacional del trabajo. Es parte como del circuito productivo, la cadena de valor global, que a esto se le llama intercambio ecológico desigual. O sea, el intercambio no es solamente de mercancías, sino también en los efectos que tienen en los territorios, en la naturaleza. Y otra de las salidas, así como están las salidas más individualistas, decir, bueno, reciclemos y por ahí va la salida, otro de los planteos es acelerar el desarrollo tecnológico. A esto se le llama ecomodernismo, que sería esperar a que los avances tecnológicos nos salven. O sea, que el mismo mercado y sistema que nos llevó acá, por arte de magia, ponga todo a su disposición de tecnología y conocimiento a mejorar las condiciones. Bueno, eso es un poco utópico, digamos. ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué lo que no pasó hasta ahora pasaría? Como decíamos al principio, no hay ningún interés en que eso pase. Y esa forma de aminorar la producción o lo que implicaría el gasto de tener que contaminar menos o no generar extractivismo va en contra del desarrollo capitalista directamente. Entonces, no tiene mucho sentido ir por ese lado. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, nosotros entendemos, los compañeros que hemos escrito el libro, que no alcanza con resistir. Entendemos que la resistencia es muy importante, que es indispensable, y por eso le dedicamos varios capítulos y partes del libro a esa resistencia. Incluso las presentaciones son parte de las resistencias del libro. Pero necesitamos discutir también cómo pasamos a la ofensiva, no solamente quedarnos a resistir, porque no es suficiente. ¿Cómo construimos una salida post-extractivista? Desde abajo, sin confiar ni en la tecnología, ni en los gobiernos, ni en las empresas, sino desde una salida que ponga en el centro las necesidades de las personas y no
de las empresas, no de las ganancias, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. Y no funcionaba. Nos ha llevado a la crisis climática mundial y a que la gente piense que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Y ahora la pregunten, y la gente habla que nos vamos a morir, que no sé si voy a llegar, bueno. Eso está como aceptado, como que es fácil en el imaginario pensar eso. Entonces es necesario cuestionar cosas más estructurales, como la propiedad privada de la tierra, de la energía, del conocimiento, el conocimiento al servicio de quién, de los medios de producción, y que sean las comunidades las que piensen, la clase trabajadora, las que piensen qué se produce, para quién, cómo vamos a producir, que no se nos imponga. Y hay experiencias que nos permiten pensar, aunque sean chiquitos, que eso puede ser posible, como por ejemplo hay una empresa recuperada que se llama Sanón, bajo gestión obrera, y no es que sea una experiencia porque resolvieron todo, pero sí una pequeña muestra de cómo se puede pensar una forma de producción que no piense solamente en puestos de trabajo, sino en repensar el vínculo entre producción y territorio. Incluso ellos lo hicieron en alianza con los pueblos originarios, a los que la empresa antes no había tenido en cuenta y extraía de sus territorios. Entonces nosotros planteamos, porque el libro también plantea una salida, que la clase trabajadora, en alianza con las comunidades y los pueblos originarios, tiene la posibilidad y la necesidad de frenar esta máquina de destrucción que es el capitalismo, y pensar. Para mí es importante imaginar, disputar los imaginarios, cómo derrotar, que sea más fácil pensar en el fin del capitalismo que en el fin del mundo. ¿Por qué es más fácil? Es ridículo pensar que si seguimos como estamos las cosas van a cambiar. Vamos a seguir igual y cada vez peor. Entonces, si queremos no sentarnos a esperar el fin del mundo, tenemos que luchar para construir esa otra sociedad, para disputar esos imaginarios, esos sentidos comunes de que no se puede hacer nada. Y luchar para construir una sociedad anticapitalista, socialista, feminista, ecologista, que cuide, que se centre en las necesidades de la población y no de las ganancias. Así que bueno, este libro es un aporte, un humilde aporte, así que esperamos que lo lean, que lo compren, que lo discutan, que se lo presten, lo lean, lo usen, porque queremos que sea una herramienta para seguir debatiendo y luchando por una vida que merezca ser vivida. Gracias. Bueno, antes que nada, solidarizarme con la flotilla Zoom Global, con los compañeros y las compañeras detenidos en las últimas horas de la tarde, por intentar acercar, como decía la Mari, leche en polvo y medicamentos a familias asediadas. Palestina será libre, desde el río hasta el mar. Agradecerle a Andrea por haber venido. Es un honor para nosotras tenerte acá. Para quienes no saben, Andrea Fantiné, se las presento. No soy autora del libro, ¿verdad? Bueno, somos 20 personas las del libro, podría ser una más, no pasa nada. Ella fue referente y protagonista de la resistencia contra Chapleado, una megaminera que se intentó instalar en Punta del Agua, Alvear, en 2006. Ella es docente y como vamos a charlar enseguida van a ver que aplausos. Así que, bueno, ya la vamos a escuchar a ella. No le voy a robar mucho tiempo porque por suerte ha traído fotos y un montón de acompañamiento para poder contar su crónica, que es un relato para nosotras muy importante y que intentamos rescatar también en el libro como parte de muchas resistencias de Mendoza y de otras provincias. Pero bueno, ella fue protagonista y es un honor para nosotras que lo cuente en primera persona. Yo me voy a centrar más bien en pensar el primer eslabón de la cadena de producción global de la que hablaba la Mari, ¿no? Está bajo la lógica del capital que fractura esa relación, ese metabolismo entre la sociedad y el entorno socionatural,
que es el extractivismo, ¿no? Que es el título del libro, extractivismos, saqueos, resistencias y estrategias en disputa. Nosotros para definirlo tomamos a un autor del pensamiento verde que es muy conocido, que seguramente muchos de acá lo conocen, que se llama Eduardo Budinas, ¿no? Él es uruguayo, y él dice que el extractivismo es una forma de apropiación de la naturaleza de alta intensidad, ¿no? En grandes volúmenes, con un alto impacto, y ligado a la exportación. Es para extraer, para exportar, y esto es algo que va a ser muy importante para enseguida. Este tipo de explotación, de extracción, ¿no? Y genera lo que nosotros le llamamos, y lo que Budinas también le llama, amputaciones ecológicas. Eso quiere decir que es una forma de extraer que genera la remoción de ecosistemas enteros. Y eso significa que se imposibilita el desarrollo de la vida después de esas remociones. No solo de la vida del resto de las especies no humanas, sino también de las humanas, porque imposibilita el desarrollo de ciertas actividades que generan las comunidades y que son en general mucho más sustentables, como puede ser la agricultura, como puede ser la ganadería, como puede ser el turismo, ¿no? Un problema que están denunciando hoy en día las comunidades de Uspallata, porque como decía la Mari, estamos en el medio de una pelea que nos lleva 15 años contra la megaminera San Jorge, y probablemente sea el ejemplo más paradigmático, la megaminería de esta definición de extractivismo. Nos sirve mucho para pensarlo en concreto, porque como les decía, es una amputación, es decir, pretenden volar el Cerro San Jorge entero, digamos, construir diques de cola y escombreras que en conjunto ocuparían un territorio similar al que ocupa el Gran Mendoza, ¿no? Entonces estamos hablando de impactos enormes en el entorno socionatural, que imposibilitarían el desarrollo, como les decía, de esas comunidades, donde además se asientan y viven en comunidades huarpes hace mucho tiempo, ¿no? Guaitamari, Yaguachimac, que es algo también común en los extractivismos, ¿no? No solo el megaminero, pero el megaminero en particular implica desde hace, bueno, ya 500 siglos, el desalojo y la expropiación de los territorios de comunidades originarias en todo el mundo, ¿no? Ayer nos enteramos, nos llegó la noticia del final trágico, tremendo, que vivió Julia Chuñín, mujer de mapuche, chilena ella, defensora de sus territorios. Fue quemada a mano de una corporación alemana, ¿no? Que pretendía desarrollar la madera en ese territorio, y ella, al ser una machi de su comunidad y una defensora del territorio, era una enemiga de los intereses económicos de esa corporación. Pero eso que pasó en Chile también pasa en Argentina y pasa en Latinoamérica y en los países del llamado sur global, ¿no? Este año sucedió con las comunidades de Cueva del Inca, que resistieron en Jujuy, sucedió con las comunidades mapuche en Neuquén. Bueno, la comunidad de Los Chasmeados del sur de nuestra provincia está en constante amenaza, ¿no? Ya hay pedidos de desalojo. Y la razón y el motivo que hay detrás de esto es sencillamente que son comunidades que viven y protegen territorios donde se asientan los minerales estratégicos que son de alto interés para grandes corporaciones. Entonces esto es importante pensarlo, porque esta forma, que además es una forma de saqueo, porque las corporaciones llegan y con un montón de beneficios impositivos se llevan todos nuestros bienes comunes naturales, a simple declaración jurada azul, aparte, a saber qué ponen, y no dejan nada, ni siquiera hay cierto desarrollo industrial vinculado a esa extracción. Por eso se habla, bueno, la María hablaba de imperialismo, es la forma en la que nosotros los marxistas le llamamos, una forma de dependencia de ciertos países sobre otros, donde esa extracción no genera siquiera un desarrollo, un valor diferencial, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una pregunta que por ahí recorre todo el libro y que es importante responder, y es a qué se debe, ¿no? ¿Qué tipo de intereses está detrás de esto? Y para nosotros, bueno, la Mari lo explicaba muy bien, las disputas geopolíticas que vemos hoy en día, ¿no? Con el bloque de Estados Unidos y de China están en el centro de esta discusión. Y no solo eso, sino que además los gobiernos de los países dependientes, subordinados como el nuestro, como los del sur global, son gobiernos que le abren las puertas a estas corporaciones, que le abren las puertas a estos intereses imperialistas, y es lo que nosotros le llamamos política de Estado, ¿no? El extractivismo en Argentina es política de Estado. Es decir, no importa quién gobierna, pueden gobernar el mileísmo, ¿no? Y decir que el cambio climático no existe, que es un invento de nosotros los socialistas, que los empresarios pueden envenenar los ríos porque deberían ser suyos y demás, o gobierna el kirchnerismo, el peronismo
productivo de país es el extractivismo, es la reprimarización, es la dependencia, ¿no? Bueno, en las últimas semanas, vimos un capítulo más de arrastrarse frente a la potencia imperialista de Estados Unidos, ¿no? Milei viajó para sacarse una foto con un tuit de Donald Trump, y lo que se viene discutiendo en todos los medios es que el Tesoro de Estados Unidos giraría un swap de $30.000 millones con las consecuencias que nosotros y nosotras ya conocemos, ¿no? Nosotros nos imaginábamos que era lo que iban a pedir a cambio, porque esto no es nuevo y sucede en cada gobierno, pero ya se sabe que lo que van a pedir son minerales estratégicos, energía, ¿no? Están pidiendo, incluso se habla de militarizar algunos sectores, porque el imperialismo tiene muchas formas de sostenerse, pero una de las más importantes son las deudas externas, ¿no? Que o las pide, o los gobiernos las piden, otros las pagan, otros las legalizan y así se las van pateando. Bueno, nosotros acá en Mendoza eso lo vimos claramente en el 2019 cuando hubo un pacto entre Suárez y Sagasti para voltear la 7722. Ese fue un claro ejemplo también de cómo para el extractivismo no hay grieta, decimos nosotros, porque es un modelo productivo de toda la burguesía nacional. Por eso atacan también a CONICET, al INTA, al INTI, porque son desarrollos de la ciencia y de la técnica que para su modelo de producción solo haría falta financiar lo que le dé funcionar al extractivismo. Entonces el resto no tendría sentido para su modelo de país. Por eso los ataques que sufren esos organismos. Ahora, algo que es importante para nosotros y que, bueno, lo nombraba la Mari, que nosotros lo tomamos mucho en el libro, es que en Argentina hay enormes resistencias a este modelo, desde siempre, históricamente. Entonces en el libro nosotros hablamos mucho de la resistencia a la reforma constitucional de Morales en Jujuy, pero también hablamos mucho de las experiencias en Chubut y en Mendoza, que es de lo que vamos a hablar un poco más nosotros dos. ¿Y por qué son importantes? Porque son enormes lecciones de cómo resistir a estas grandes corporaciones. En Argentina, Chubut y Mendoza un poco son la excepción en realidad a la regla, ¿no? de las provincias cordilleranas. Ustedes saben seguramente que en los 90 Menem modifica el Código Minero para abrirle las puertas a estas transnacionales, y en ese periodo se empezaron a sentar muchísimas corporaciones. Bueno, en el 97 en Andalgalá, bajo la Lumbrera, después en Chilecito y demás. Ahora, algo cambió a partir de la primera experiencia exitosa en Argentina, que fue en Esquel, en 2003 en Chubut, con el no a la mina, donde se ganó esa pulseada. Bueno, los propios protagonistas y las propias protagonistas de esta gesta hablan de que eso tiene que ver y tuvo que ver con el 2001. ¿No? Entonces, para nosotros eso es algo, Andrés no me deja mentir, eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque para nosotros el 2001, esa jornada revolucionaria, esas jornadas revolucionarias que terminaron volteando a un presidente, sentaron las bases para una nueva relación de fuerzas con el gobierno y con las corporaciones, que cambiaron desde ese momento en adelante el enfrentamiento con las transnacionales. Y no solo eso, sino también la experiencia de las asambleas barriales, de las asambleas populares, de las asambleas en los lugares de trabajo, que son experiencias que luego se replicaron tanto en Chubut como en Mendoza, ¿no? Lucre Wagner habla del efecto Esquel, ella le dice así, como esa experiencia se traslada a Mendoza a partir del 2005, y ahí la Andre va a profundizar más, pero donde en Mendoza desde ese entonces, 2005 en San Carlos, 2006 en Alvear, 2007 la conquista de la 7722, 2011 fuera San Jorge y demás, de ahí en adelante fue muy importante esa nueva relación de fuerzas, y además, que es algo que a nosotros nos parece que está bueno reconocer y investigar con profundidad, es el rol de las mujeres trabajadoras, el rol de las docentes. Porque en el extractivismo en general, pero en la megaminería en particular, en las resistencias, han cumplido un rol protagónico las docentes. De hecho, bueno, no somos protagonistas, pero la antes sí, somos 3 docentes las que estamos acá, y no es casual, no es casual. Nosotras creemos que tiene que ver con el lugar que, bueno, el capitalismo patriarcal le releva a las mujeres trabajadoras, ¿no? Que es el de ser las encargadas de la reproducción de la vida. Estoy hablando del cuidado, de la crianza, de la educación, ¿no? Y eso las pone en general en la primera línea de la defensa de los modos de vida, ¿no? Entonces han sido históricamente protagonistas. Nosotros en el libro hay 2 capítulos de megaminería que escribimos con la Mari y con otro compañero de Chubut, que se llama Mariel, que no está acá, pero que le mandamos un saludo.
Y el segundo capítulo está especialmente enfocado en las resistencias históricas y la del 2019 en Mendoza y el Chubutahuazo de 2020. De la experiencia del 2019 de Mendoza hay mucho para hablar y lean el libro, pero yo voy a nombrar algunas cosas nada más. Bueno, fue para nosotros un caso ejemplar y algo que también balanceó a favor de la calle la revuelta chilena que había ocurrido unos meses antes, ¿no? Eso es algo que lo reconocen las asambleas, que lo discutimos y lo debatimos mucho, y que además, obviamente, las movilizaciones masivas que enfrentaron la represión de Suárez, la tradición de las asambleas por el agua pura mendocina que nos han formado, pero además creemos que el SUTE en ese momento cumplió un rol muy importante y que no casualmente el Sindicato Unido de las Trabajadoras de la Educación, donde la gran mayoría son mujeres, y en este caso en el 2019 estaba recuperado por un frente de agrupaciones antiburocráticas que se pusieron a disposición de esta pelea, de la defensa de la 7722, que impulsaron el debate en las escuelas, que organizaron plenarios para que esto se votara y pusimos a disposición nuestras instalaciones. Eso para nosotros es algo que hay que recordar, que hay que tenerlo presente como una lección, la importancia de recuperar los sindicatos para la defensa, no solo de los salarios, sino también del derecho al trabajo de las comunidades educativas, de la defensa de los bienes comunes, de la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, de Chubut hay una crónica que está buenísima para que lean, pero algo que a nosotros, que yo quiero rescatar acá, es el rol que cumplieron los trabajadores de la pesca. Seguramente lo siguieron quienes están acá, pero frente a la zonificación minera de Acción, y en ese momento, en un momento clave del combate, los trabajadores de la pesca declaran el paro. Ese día la balanza se inclinó a nuestro favor y lograron torcerle el brazo, ¿no? Entonces, acá, como decía la Mari, la importancia de la clase trabajadora en unidad con las comunidades para dar esas peleas. Y tomo sus palabras nuevamente para decir que, bueno, un poco nosotros queremos dejar vivas estas experiencias, por eso también invitamos a la Mari, a la Andre, queremos dejarlas vivas, las escribimos, y además es una humilde propuesta, quienes somos parte de las resistencias extractivistas, para pensar, como decía ella, cómo dejar de resistir y pasar a la ofensiva, ¿no? Cómo pensar el post-extractivismo, ¿no? Entonces, para nombrar algunas cosas, en el libro se desarrolla ampliamente esto, ¿no? ¿Qué medidas, de qué manera tomarlas? Pero yo voy a nombrar solo algunas. Digo, es importante cuestionar al imperialismo desde ya, ¿no? Donde claramente el genocidio de Israel al pueblo palestino es la faceta más desgarradora y aberrante de esa realidad hoy en día. Pero también nos enseña otra cosa, y es que está haciendo despertar una enorme solidaridad en todo el mundo. La flotilla que nombraba la Mari y con la que nos solidarizamos hoy es un ejemplo, pero también en Madrid hoy declararon la huelga los trabajadores metalmecánicos o de la metalurgia, y hubo una huelga general en Italia también hace un tiempo, ¿no? que nos tiene que hacer pensar qué herramientas y qué sectores sociales son los que tienen el poder de parar la palanca de esta irracionalidad imperialista, capitalista, patriarcal, y tienen la posibilidad de transformarlo. Medidas como, por ejemplo, el no pago a la deuda son fundamentales, ¿no? No se puede hablar de soberanía nacional sin decir que es una deuda que hay que desconocer, ¿no? Digamos, ser anti-extractivista es ser anti-imperialista para nosotras y viceversa. Eso es algo muy importante. Bueno, como atestigua el caso mendocino, recuperar los sindicatos y los centros de estudiantes. Nosotras, además de ser docentes todas, también tenemos algo más en común, que es muy importante en este momento. Somos las tres de la lista CREO. En este momento, por si no saben, se están llevando adelante las elecciones de nuestro sindicato, y nosotras nos presentamos en la misma lista para poder recuperarlo y ponerlo a disposición de estas luchas que les contaba. Es una pelea muy importante para nosotros. Le cuento para que no sepan, digo, que no es algo que escribimos y que decimos en un libro, sino que llevamos a la práctica, que le ponemos el cuerpo. Y también es importante cuestionar al capitalismo, como decía la Mari.
nosotras ser anti-extractivista es ser anticapitalistas, ¿no? Chico Buarque decía que, ¿cómo decía? Chico Buarque, Alguien se lo sabe. Ecología. que el ecologismo sin lucha de clase es jardinería. Ahí está. Bueno, tenía razón Chico Buarque, pero... Chico, ven. Bueno, Lucho, ¿para qué lo pico? Y que no puede ser músico, además tener conciencia con... Bueno, ¿cuestionar el capitalismo es importante? Se entendió. La pregunta importante que nosotros hacemos en el libro y que queremos compartir y hacer reflexionar es en manos de quién, como decía la Mari, en manos de quién están esos bienes comunes naturales, ¿no? ¿Qué clase social decide cómo se extraen, para qué, ¿no? Con qué interés social se hace? Nosotros opinamos que esos bienes comunes naturales, mientras sigan en manos de los capitalistas, van a seguir siendo una mercancía para el lucro de unos pocos, ¿no? Nosotros lo que proponemos es una verdadera reforma soberana, ¿no? Que sea otra clase social la que decida cómo se extraen esos bienes comunes, para qué, ¿no? Y que ponga, como decía la María, en primer lugar las necesidades sociales y no los intereses de lucro, y por supuesto la recuperación del metabolismo con el entorno socionatural, ¿no? El respeto de los ciclos naturales, y creemos que la clase trabajadora en conjunto con las comunidades originarias, con los expertos, son los únicos interesados en hacerlo. Primero porque, por el ejemplo que daba la Mari, pero además porque somos la única clase social que está interesada en el futuro de las próximas generaciones. O sea, el legado socionatural que le vamos a dejar a las futuras generaciones, que depende de lo que hagamos nosotros y nosotras ahora, es algo que le preocupa a la gran mayoría de la sociedad, y las necesidades sociales es algo que le preocupa solo a la gran mayoría de la sociedad. Entonces, esto es algo que nosotros queremos remarcar y darle mucha importancia, porque estamos frente a grandes problemas, ¿no? Entonces nosotros en el libro hablamos de, por ejemplo, la transición energética, la transición agroecológica, que son transiciones ambas muy importantes, pero advertimos, hacemos la advertencia, como decía la Mari, de que hay ciertas trampas. En cuanto a la transición energética, por lo menos, que resuenan mucho. Creo que ya me fui, no quiero pasarme mucho con el tiempo, pero bueno, esto cortito nada más. Algo que se desarrolla mucho en el capítulo del litio y que está buenísimo porque hoy en día, como decía la María, es un mineral estratégico, todos los ojos están, los intereses en realidad económicos están puestos en ese lugar, porque es un mineral que le es muy funcional a varias industrias, por un lado la industria energética, pero también a los minerales críticos de las tierras raras para la industria armamentística, por ejemplo, ¿no? Hoy en día estamos en un momento en que sabemos para qué se usan las armas, ¿no? Entonces este también es un llamado a reflexionar quiénes deciden para qué se usan esos minerales estratégicos y la disputa por la soberanía. Pero esta transición energética, que se desarrolla mucho en el capítulo del litio, es como decía la Mari, nosotros entrevistamos a un pensador alemán que se llama Felix Thorn, que habla de que es una simple, se diversifica la matriz energética para sostener los mismos niveles o la misma manera de producir que tiene el capitalismo. Entonces, en definitiva, es cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? Para seguir sosteniendo la acumulación capitalista. Entonces, una vez más, lo que nosotros queremos reflexionar y dejar como idea es la disputa de qué clase social decide cómo se extraen esos bienes comunes, para qué se utilizan y cómo se producen. Digo, eso es algo que para nosotros va a ser lo que consiga recuperar un metabolismo racional y sustentable con el entorno socionatural. Y nada más, tenemos que agradecer el tiempo. Hola, buenas noches ya. Bueno, un aplauso muy grande para las autoras de este libro. Mi aporte es contar un poco la vivencia como autoconvocada de un lugar hermoso. He traído fotos de toda una historia de lucha. Yo vivía en Punta del Agua, San Rafael. Punta del Agua es el distrito más grande de San Rafael,
está muy cercano a General Alvear, a 90 kilómetros, 45 kilómetros de tierra y 45 kilómetros de asfalto. Y me fui a vivir en el año 97. No teníamos luz, vivíamos con solamente 6 horas, de 4 a 6 horas de luz por día. Me fui a Mendoza y me fui a vivir sin luz en un lugar hermoso. Y de repente empezamos a sentir explosiones cercanas, temblaba. Fueron más o menos 4 o 5 veces que tembló. No salían los registros de los temblores. Y un día nos enteramos que iba a venir la luz después de 6 años. Y todos dijimos, oh, qué bueno, vamos a tener luz. Voy a prender el lavarropa durante el día. Y bueno, y después nos enteramos que la luz venía porque habían 2 emprendimientos mineros, uno a 8 kilómetros de la casa, de donde yo vivía, que era el centro de Punta del Agua, 300 personas, un pueblo totalmente sacrificable para las empresas mineras, y otro al norte, los puestos del norte. En un comienzo, con todo el desconocimiento que uno tiene, pensamos que era muy bueno lo que se venía, hasta que empezamos a ver videos, a interiorizarnos, hasta que vino un profesor de San Rafael y nos abrió los ojos. Y como lo que se avecinaba no era tan bueno, yo tuve la oportunidad de ir al CRISIT y recibir un manual escrito por Federico Soria, a quien quiero que le dediquemos un aplauso. Que nos abrió los ojos, y desde ahí nos abrió los ojos a un montón de autoconvocados en Punta del Agua. Esa fue la primera marcha que hicimos en General Alvear. Hay gente de Punta del Agua, bueno, hay gente de General Alvear, nuestros hijos. ¿Por qué Alvear? Porque las escorrentías subterráneas de Punta del Agua perjudicaban directamente al departamento de General Alvear. ¿Por qué Alvear? Porque nosotros pertenecíamos a San Rafael, pero íbamos a Alvear. Nuestros amigos eran de Alvear, íbamos a las escuelas de Alvear, teníamos las reuniones en Alvear, y a pesar de ser de San Rafael, éramos nuestra comunidad más cercana. Y bueno, empezamos a hacer reuniones, se armó la multisectorial, empezamos a hacer manifestaciones. Quiero ver porque traje en orden algunas fotos. Y al no tener respuesta y al vetarse una ley que salió en diciembre, y al querer hacer fuerza por tener una ley que nos protegiera de esa minería a cielo abierto, fueron maestras, un grupo de maestras. Estábamos haciendo un cabildo abierto, yo estaba en Punta del Agua y en Alvear se hacía un cabildo abierto de 8.500 personas en la plaza, y un grupo de maestras se subió un micro, cortó la ruta, y de ahí en más vinieron días ininterrumpidos de corte de ruta. Ahí traje, bueno, este es uno de los cortes. Esa era la fila de camiones en los cortes de ruta, una lucha que fue de todos. O sea, en el corte estaba el pastor evangélico, el sacerdote, venían los puesteros, venía la gente de Real del Padre, de todo, Real del Padre y Villatuel, son todas zonas de San Rafael, pero también cercanas al General Alvear. Y lo que pedíamos era una ley que nos protegiera, era una ley que protegiera a la zona de la minería a cielo abierto. Y hablábamos de minería a cielo abierto como si no hubiese existido nunca, y resulta que teníamos la sierra pintada a 100 kilómetros, y tenía escombreras, y después nos fuimos enterando de todo eso, obviamente estudiando, y teníamos que estudiar, y hicimos folletos. Esa foto para mí es hermosa porque fue el día de la bandera, y teníamos una bandera con eso lo trajo uno de los señores de la finca al corte de la O. Se hicieron los grupos, estaba el grupo de corte de la O, el corte de la 188, y ahí Alvear se dio cuenta que tenía rutas nacionales y que cerraba el sur de la provincia, y las
las mujeres de la colonia rusa de Bowen se subían a los micros que estaban esperando y ponían los videos para que la gente viera por qué estábamos peleando. Y sí, empezaron docentes, pero la docencia empezó a ser de todos. O sea, la docencia la hacíamos todos. Los niños, los grandes. Me pasó, bueno, voy a contar una anécdota. En Punta del Agua hay un hogar de niños que es de unas hermanas de Italia. Y estábamos cortando la ruta en la calle O y se aparece una de las hermanas y me dice: Andrea, en Italia si no. Y hermana, no tiene un delegado en Italia como el que tenemos en Punta del Agua. Le digo: no queda otra. Y a los 2 días estaba la hermana Gabriela trayéndonos un montón de cajas de bombones de chocolate para pasar la noche, trayendo termos para el agua caliente. Tengo que decir que la lucha fue de todos. La solidaridad que se vivió en Alvear fue tremenda. Y bueno, y se logró la ley 7722. Y mi nena, la más chica, que ahora ya no es nena, me dice: mamá, ¿y ahora qué? Y ahora la lucha sigue. Y bueno, y vinieron aniversarios de la ley. Hay una carpetita, yo he traído, ese es otro aplauso para Jorge Verdugo, que es un periodista que falleció y que hizo testimonio de la lucha del Chubut. Ya estaban, eran los 10 años de la ley 7722 y ya estábamos haciendo carteles que no queríamos el acuerdo federal minero. Esa fue la marcha que se hizo por los 10 años. Esa, si quieres ir pasando, bueno, la gente de los puestos que venía a acompañarnos. Este es el aniversario, bueno, se hizo un monumento que está en la entrada. Este es el monumento que está en la entrada de General Alvear. Y después de esto, de los aniversarios, bueno, vinieron festejos. Y vamos a ir a la carpeta que dice Hachal. Sí, eso soy yo, esa pasó. La carpeta que dice Hachal. Un día todas las asambleas en conjunto hicieron una pueblada tremenda que llevamos agua de Godoy Cruz, de Guaymallén, de Maipú, en General Alvear a Hachal. Estuvimos ahí, llevamos agua y después sigue la lucha porque empezaron a hacerse los contracarrusel, que se hace todos los años y lo seguimos haciendo. En Alvear se hace una posta, se hizo durante 5 años, después de la pandemia dejó de hacerse. La posta se corrían 100 horas sin parar en favor al agua pura. Iban las escuelas, iban las familias y la gente se corría día y noche y venían a correr de corredores de otros lugares y eran 100 horas por el agua pura. Y un día nos encontramos con que nuestros hijos, vamos a la carpeta que dice Jóvenes por el Ambiente, nuestros hijos empezaron a ser los Jóvenes por el Ambiente. No sé si dónde está la cara. Abrazo, cara. Y esa bandera desfiló el día del aniversario de General Alvear por todo, y toda la gente aplaudía a nuestros hijos que algo habían aprendido de todos nosotros, y en ese día nos dimos cuenta un montón que teníamos una continuidad en esta lucha, que esta verdad incómoda, tan incómoda, de que no se pueden sacrificar pueblos, de que nosotros tenemos que decidir qué hacer con nuestros bienes, de que el agua es un bien preciado, y yo siempre que voy a la escuela siempre empiezo diciendo cuánta agua tenemos nosotros, cuánta agua dulce hay en el planeta, para que se den cuenta tan poca agua que tenemos y se la queremos regalar en cantidad a empresas que vienen a saquear. Y
Y después un día recuperamos la ley, después de muchos días de tristeza, de estar cortando la ruta nuevamente, nos sacaron la ley. Ahí yo traje fotos de eso en Mendoza. En Alvear hicimos una marcha que se llamó la Marcha de las Antorchas, que creo que fue la manifestación más multitudinaria que se generó desde que empezamos toda la lucha por el agua. Bueno, recién era mi alumna ciega. Nosotros salíamos para Navidad con carteles que decían la 7722 no se toca. Y hay una imagen que es hermosa más adelante, que es la Marcha de las Antorchas, que fue en Alvear. Esa, impresionante. Fue, creo que la manifestación más grande que hicimos, porque bueno, la ley del pueblo había caído y sabíamos que era el mismo pueblo el que la tenía que recuperar. No sé si hay un par de fotos más, si querés pasar de ahí. No, otra. Bueno, no sé, otra más de las antorchas que se veía de arriba. Eso era Alvear. Eso era Alvear. Impresionante. Íbamos todos con antorcha y fue una marcha totalmente silenciosa por el duelo de haber perdido una ley. Bueno, es contar esto, la vivencia de uno. Y para terminar, no tengo mucho más que decir porque las chicas han dicho todo. Agradezco esta continuidad, esta docencia. Y para terminar he traído unas fotos que yo le puse el futuro. Y saber que este cambio que muchos queremos y esperamos es por las generaciones futuras, no es por nosotros en sí, es porque realmente nos planteamos qué viene después, qué va a venir. Y traje unas fotos, no, esos son los jóvenes por el ambiente, ahí está la cara de nuevo. La carpeta que dice el futuro. Ah, es esa. Ah, no, que hay unos niños. Ajá, el futuro. Y ahí vienen los niños de hoy, que mírenlos. Eso es sembrar, es seguir sembrando, es que la lucha siga, y así como yo le dije a mi hijo un día que no se va a terminar, y no, lamentablemente está difícil, pero ponerle el cuerpo, ponerle fuerza. Y quiero parar en esa foto que es mi nieto mirando el agua. Si un niño con 1 año y 2 meses puede contemplar así el valor del agua, eso es todo. Empecemos a contemplar el valor verdadero de las cosas.